El doctor Pablo Sanginés es médico de profesión, está haciendo sus estudios de especialidad y es la única persona que por ahora conocemos que se dedica a cuidados paliativos en Bolivia. Entonces, es su gran ilusión poder hacer maestría o un doctorado en cuidados paliativos. La idea es, ahora los cuidados paliativos son una perspectiva que ayuda muchísimo a enriquecer lo que hemos visto con el padre Manzanera en relación con la eutanasia, la ortotanasia, por supuesto el suicidio asistido y ese tipo de cosas que están en debate en este momento. Y entonces nos da muchísima alegría saber que además Pablo ha estado en Cochabamba en un congreso en el mes de agosto, o julio, no me acuerdo, creo que agosto, un congreso precisamente sobre cuidados paliativos, un congreso internacional de muchísimo nivel, y entonces él viene con estos materiales frescos con los que nos va a enriquecer esta mañana. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, yo antes de empezar quisiera dar las gracias y disculparme por el atraso que estaba trabajando. Yo soy residente del último año de medicina interna y además soy estudiante del último semestre de filosofía. Además de eso, muy bien sabe Andrés, en Bolivia no hay mucha gente que trabaja en cuidados paliativos, ¿no? Es diferente terapia del dolor, son cosas distintas. Dentro de cuidados paliativos hay terapia del dolor, así es, pero los cuidados paliativos son algo mucho más amplio que va a tratar la esfera psicológica y la esfera espiritual, además de la parte clínica, ¿no? Entonces esta presentación es una presentación un poco simple, pero que está reflejada y relacionada con algunos casos que pasan todos los días, sobre todo para los que hacemos medicina clínica y en algunas unidades especiales, ¿no? Y titula El final de la vida. Este caso es un caso de hace 3 meses que yo he tratado en una unidad de cuidados intensivos en La Paz. Estela, que es un nombre ficticio obviamente, es una paciente de 84 años con el diagnóstico de insuficiencia hepática secundaria a una cirrosis biliar primaria descompensada e insuficiencia renal establecida que condiciona un síndrome hepatorenal tipo 2 y además está en situación terminal, viuda, con una familia disfuncional, tiene 2 hijas y un seguro de salud limitado. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente de estas características, surge la pregunta: ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacer en esta circunstancia? Una paciente de edad que tiene una enfermedad incurable, que además tiene otras patologías agudas que ensombrecen su pronóstico, le dan una probabilidad de vida de apenas el 20%, unos 2 meses, 1 mes, y que si además que está en una unidad de cuidados intensivos puede sobreinfectarse y morir en las próximas 48 horas, ¿no? Bueno, entonces continuamos con el caso. Parte de la familia, es decir, una de las hermanas, se excluye a sí misma del proceso de la enfermedad. Es decir, dice que ya no quiere saber nada más y que no va a tomar ninguna decisión en el proceso de enfermedad-muerte. Y la otra parte acompaña a la paciente y decide continuar con los esfuerzos terapéuticos. La paciente se encuentra consciente y sin respiración, sin asistencia de ventilación mecánica, eso significa ARM. Ha transmitido verbalmente su voluntad en relación al final de su vida, que no nos ha comunicado en un principio. Entonces viene la pregunta, ¿no? Eutanasia, distanasia, cacotanasia, ortotanasia. ¿Cuál es el paso a seguir en una paciente de estas características? Es objetivo y claro que la paciente no va a sobrevivir más allá del mes. Esta paciente no va a sobrevivir. ¿Va a tener mucho dolor? Así es. ¿Están contraindicados muchos de los analgésicos? Por supuesto, porque es una paciente con insuficiencia hepática y la mayoría de los analgésicos tiene un metabolismo hepático. Entonces, ¿qué hacemos? La corriente actual, la corriente que está en los países como Holanda, países como en algunas ciudades de Estados Unidos donde está permitida la eutanasia, pues dirá, la eutanasia es la solución más aceptable, es decir, le acortemos el sufrimiento y ayudémosle a morir, ¿no? Esta paciente, además de todo lo que ya he comentado, lo recalco, tiene ya una voluntad. Luego nos enteramos que la paciente había tenido su esposo en una situación similar y había decidido no continuar con los esfuerzos terapéuticos, ¿no? Sin embargo, la familia no ha comunicado de forma adecuada este caso. Entonces, hay una voluntad de la paciente, hay una voluntad de los familiares, hay una voluntad social y hay una voluntad del médico. Los médicos, el personal médico en el que yo me incluyo, por supuesto, no estamos apoyando la eutanasia. Nosotros apoyamos un término que se llama limitación del esfuerzo terapéutico, que no está legislado en este país, que pronto lo voy a desarrollar ahora.
Entonces, ¿cuál de todos vamos a usar? La eutanasia, que es literalmente la buena muerte o el buen morir, que es acortar de forma directa o indirecta la vida por una pretensión de compasión, o la distanasia, es decir, yo voy a encarnizarme terapéuticamente, es decir, voy a poner todos los medios, tanto ordinarios como extraordinarios, para mantener esa persona viva. O sea, solamente me voy a ir a la función biológica, olvidándome de la calidad de vida. Voy a hacer eutanasia, voy a ser yo como médico el único que diga, no, esta paciente está sufriendo, entonces retiro todo, incluso puedo darle un toquecito de ayuda. O voy a hacer la ortotanasia, ¿no? Que es lo más pequeñito, porque nadie conoce qué significa. Voy a controlar el dolor, voy a ayudar a esta paciente con alimentación, con hidratación, hasta que naturalmente pierda la vida. Puedo usar sedación terapéutica, entonces vamos a ver pronto. Entonces yo les voy a abordar una perspectiva médico-humanista. Sé que todos ustedes han estado en la charla del padre Manzanera, entonces ya tienen más o menos la teoría de qué es la ética, qué significa eutanasia, capotanasia, etc. Entonces yo solamente voy a abordar desde la parte médica. Entonces, tenemos dos conceptos que juegan estas polaridades, ¿no? El absolutismo de lo particular e intrascendente versus el enmascaramiento de lo total trascendente. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos enfocamos en una de estas situaciones, en un particular paciente como el que ya hemos tratado acá, y lo hacemos desde algo insignificante, como decir, es el sufrimiento, hay que terminar su vida, y enmascaramos lo que verdaderamente significa, es decir, para el cristianismo en general y para la mayoría de las corrientes existenciales, lo trascendente es el sufrimiento, es lo que damos sentido a la vida. Obviamente no es sufrimiento innecesario. Entonces, a veces nos abocamos tanto en cosas tan minúsculas como, por ejemplo, en relación con la distanancia, en mantener a una persona viva más allá de cualquier posibilidad, con medidas extraordinarias que alteran los costos, rompen familias, etc. Y solamente particularizamos y lo volvemos absoluto eso, ¿no? Hay que mantener una vida. Mucho de esto tienen los médicos, ¿no? Y algunos familiares. O al revés, hacemos que algo que puede ser mucho más complejo, más trascendente, lo minimizamos y una de estas partes, como es el dolor, se hace completo, ¿sí? Solamente por el dolor voy a ser partícipe yo de la eutanasia, cosa que es mentira. El dolor es una parte de las motivaciones para la eutanasia, pero no es en realidad la primordial. Entonces, hay que centrarnos en las ideas de por qué la vida tiene un sentido y el significado de la muerte. En general, los pacientes, la medicina actual ha logrado desarrollarse a tal nivel que tenemos más pacientes con más años y que tienen más enfermedades degenerativas, como la Alzheimer, por ejemplo, o la demencia senil. ¿Y esto qué significa? Que podemos artificialmente romper la muerte hasta cierto punto. Yo puedo conectar a un paciente con muchos tubos, ponerle bombas, catéteres y mantener esa vitalidad biológica pura mucho tiempo. Entonces quebramos el significado de la muerte que hasta hace poco se tenía. Entonces hay que repensar el significado de la muerte y es una de las cosas más difíciles de hacer, tanto para los familiares, para el paciente, como para el personal médico y sobre todo para la sociedad, ¿no? Entonces hay que centrar nuestra idea al tratar a un paciente terminal en darle un sentido a su vida terminal. Los pacientes usualmente deciden acortar su vida por dos cosas, y una de las más importantes es la que nadie dice. La primera es el dolor, pero no es la más importante. Hay estudios que han demostrado que en realidad el sentimiento de inutilidad y el sentimiento de dependencia son las principales motivaciones para decidirse por la eutanasia. ¿Y eso qué significa? Que si nosotros quitamos el dolor, todavía va a haber gente que va a decidir por la eutanasia. Entonces eso nos traduce de que no solamente es tratar el dolor clínicamente con fármacos, analgésicos, etc., sino también tratar esa parte espiritual y psicológica que nadie le presta atención. Por eso hay diferencia entre cuidados paliativos y terapia del dolor. Entonces, en este sentido, los cuidados paliativos tratan la parte espiritual dándole un significado a la vida terminal. Es decir, puede ser un momento de reencuentro, de reflexión, de conectarse con una divinidad a la que ellos sigan, de reencontrarse con la familia, de reencontrarse con sus ideas, sus esperanzas, etc. Y obviamente no es nada sencillo, es muy difícil afrontar a un paciente, sobre todo adulto, en situación terminal y hablarle sobre la trascendencia del sentido de su vida. Pero es
debe apuntar, más allá de la parte clínica. Entonces sigamos con Estela. Entra en disfunción orgánica múltiple con falla respiratoria que requiere de ventilación mecánica. La familia, según los deseos de Estela, rechaza la intubación orotraqueal. El estado se deteriora aún más. Estela entra en coma y el médico decide su intubación de emergencia, contraviniendo el mandato de la familia. Entonces, ¿qué ha pasado con esta paciente? Como parte de la familia había decidido retirarse, una mitad había firmado la orden de no intubación, pero la otra no. Y ahí se genera una disrupción legal. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A la familia que decide sí o a la familia que no decide nada? Legalmente deberíamos tener el consentimiento de todos los familiares en primer grado para tomar una decisión de estas. Y esto es lo que se llama limitación del esfuerzo terapéutico. Todo lo que hemos hecho es ilegal, porque no está reconocido en ninguna legislación. Entonces, solo es una especie de acuerdo privado entre partes, ¿no? Ya no quieren ningún tratamiento, entonces lo rechazan. Pero la legislación boliviana eso no existe, entonces es ilegal. Pero el médico, como se está cuidando desde la perspectiva legal, viendo que la paciente estaba en insuficiencia respiratoria aguda, decide intubar. ¿Qué pasa cuando yo intubo a un paciente? Lo conecto al ventilador mecánico y de ahí puedo tenerlo meses ventilado. Consume recursos, desgasta a la familia, puede consumir recursos que son necesarios para otras personas. Recuerden que esta es una paciente con enfermedad terminal. ¿Qué tal si yo recibo una paciente de 25 años que ha tenido una gestación y está sangrando por una hemorragia o por una atonía uterina? ¿Esa paciente es recuperable en el sentido estricto biológico? Sí, ella no. Entonces son muchas aristas que hay que tener en cuenta para intubar a un paciente. Pero este médico intuba a la paciente y se enfrenta a lo que la familia había escrito en el expediente clínico de rechazo de la intubación. Entonces ahí surge el concepto de ética biomédica. Ahora, hay dos cosas interesantes en cuanto a ética biomédica. Una es la ética médica, es decir, la ética profesional, como yo me comporto ante mis pacientes o ante mis colegas o en mi institución hospitalaria, y otra es la ética biomédica, ¿no? Y ahora hay un concepto más amplio que es la ética biomédica aplicada, es decir, ¿qué hago yo para pensar si es moralmente correcto o moralmente incorrecto cierto procedimiento que hago con mis pacientes, cierta conducta con mis pacientes, todo en función de la terapéutica y el trato del paciente? Entonces, en la ética médica hay 4 conceptos importantísimos, ¿no? El de autonomía, el de justicia, el de beneficencia y el de no maleficencia. Todos estos profundamente interconectados, pero ¿por qué he puesto el de autonomía en primer lugar? Porque es el que tiene más problemas en relación con la eutanasia, la autotanasia, la distanasia y la cacotanasia. En cambio, el de justicia, el de beneficencia y el de no maleficencia, si bien están relacionados, no tienen una conexión tan directa como la autonomía. Luego vamos a hablar del concepto de autonomía. Pero la justicia, ¿a qué se refiere? A que yo no discrimine entre hombre y mujer, rico, pobre, chico, grande, crónico, agudo, etc. ¿Sí? Que mi tratamiento como médico sea equitativo e igualitario para el común de los seres humanos o de los humanos. La beneficencia es el principio en el cual el médico siempre tiende a hacer lo correcto y lo mejor para el paciente, ¿no? Es decir, una connotación positiva. Y el de no maleficencia es evitar hacer cualquier daño al paciente. Ahora, en la medicina moderna estos dos conceptos se han relativizado profundamente. ¿Por qué? Cuando yo tengo un paciente que está en una emergencia y tengo que ponerle un catéter venoso central, a veces no tengo que hacer sin anestesia, etc. ¿Qué pasa? Le duele. Y poner un catéter venoso central tiene sus riesgos. Es un tubo que se pone por el cuello. Y ese tubo que se pone por el cuello tiene 2 complicaciones principales. Uno es el neumotórax, que significa que se pincha el pulmón. Y el otro es el hemotórax, significa que yo pincho un vaso y el pulmón se llena de sangre. Son las 2 complicaciones más importantes de ese procedimiento. Es un procedimiento que causa daño. Puede generar trombosis del vaso, puede generar un montón de cosas, pero también es una forma de poner medicamentos que suben la presión, que no pueden entrar por otras vías. Por ejemplo, no puede entrar la dopamina o la noradrenalina, que son medicamentos para subir la presión y que se usan para el shock. Entonces, este es mi principio de beneficencia y no maleficencia. Si me voy a lo particular, no lo estoy cumpliendo, porque estoy haciendo un procedimiento que hace daño y es riesgoso. Pero si lo veo desde una perspectiva macro, es beneficioso en general para el paciente porque es una medida para respetar su vida. Entonces,
Estos dos conceptos se tienen que tomar con mucho cuidado y tienen que tomarse desde situaciones particulares y generalizadas después. Entonces, el problema de la autonomía tiene que ver con otro problema muy importante en cuanto a la medicina y sobre todo la eutanasia, que es el problema de la libertad. ¿Hasta dónde una persona es libre y si realmente es libre? Y es un tema filosófico. Hace unos años, en 2008, se escribió un artículo muy interesante, en el que, no me acuerdo ahorita el autor, si era Williams, en el que este médico, que es también filósofo, se ponía a pensar sobre la libertad de los pacientes y se cuestionaba sobre si realmente un paciente era o no era libre. Y si es libre tiene una connotación especial y si no es libre tiene otra connotación. Y eso se relaciona con el principio de autonomía. Y eso tiene muchísimo que ver en cuanto a la eutanasia. Para este autor, Williams, los pacientes en general no son libres. Nunca son libres, por tanto no son autónomos hasta cierto punto. Y él tenía una argumentación interesante. Decía, los pacientes hasta el 90-80% siempre ponen sus manos, se ponen en las manos y en la confianza de un especialista, de un médico, etc. Pensando que él tiene la solución o tiene el mejor camino. Ellos no han estudiado medicina, no han estudiado absolutamente nada, la mayoría que tenga que ver con la salud, pero se abandonan en las manos de alguien extraño, cediéndoles esa su libertad para que esta persona que está llamada a servir les ayude. Ahora, del otro lado, analizar cuántos de los médicos están realmente capacitados para afrontar ese desafío. Él decía que no todos, y tiene razón, muy pocos son los médicos especialistas que están cualificados para determinadas áreas en determinados casos. Entonces, para este médico era una ilusión la libertad, por tanto la autonomía era muy relativa. Entonces es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta cuando veamos la eutanasia per se. Entonces ahí surge el concepto de capacidades del enfermo en situación terminal. Y esto tiene que ver mucho con la eutanasia. Cuando yo tengo un enfermo como Estela, que apenas que puede hablar o está en un estado de no conciencia, la persona no es capaz y tampoco puede ejercer su derecho de libertad ni de autonomía. Está en función de terceros, la familia o el médico. Y de hecho, en este caso, terceros han tomado las decisiones sobre la paciente. El médico al intubarla y la familia al rechazar la intubación. Entonces, hay que evaluar en un paciente en situación terminal las capacidades que tiene. No es lo mismo un paciente que está en cuidados intensivos intubado, del que no conozcamos tampoco cuál era su plan de vida, o sea, dejar un testamento vital, o un paciente que tiene un cáncer terminal pero está consciente, come y puede comunicarse. Son dos perspectivas distintas. Entonces es muy importante cuando hablamos de eutanasia. ¿Cuál es la otra de las premisas fundamentales en este caso? Los pacientes que están en situación terminal usualmente están deprimidos. Y la depresión es una condición para anular una de las capacidades del enfermo terminal. Por tanto, anular o poner en relativo su autonomía. Entonces, no podemos nosotros entender a un paciente sin comprender la esfera psicológica o psiquiátrica. Una evaluación de un paciente en situación terminal que no tenga que ver con la esfera psiquiátrica es una evaluación defectuosa. Por tanto, las decisiones que se tomen van a ser erradas. Entonces, unos estudios que han hecho en la Universidad de Manchester han determinado de que los pacientes que desean morir o quieren terminar con su vida mediante la eutanasia o el suicidio asistido, en realidad, cuando son tratados por depresión, cambian su perspectiva. Hasta un 70% en las series más optimistas, ¿no? Pero las más pesimistas son 35%. Pero el rango es bastante estadísticamente significativo. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay condiciones que hacen que el enfermo no ejerza su autonomía plenamente, no ejerza su libertad plenamente, que no tenga capacidades de decisión en situación terminal. Esto es con los pacientes que pueden comunicarse. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que no se pueden comunicar? Hace algunos años ha surgido un movimiento que se llama el testamento vital. ¿Qué es el testamento vital? Es una especie de comunicación anticipada sobre cuál es el deseo de tal persona si se encuentra en una situación terminal o en una situación de muerte. Entonces, hay varias perspectivas del testamento vital. Es un concepto abstracto.
tiene la perspectiva desde el apoyo de la eutanasia hasta la perspectiva más conservadora. De hecho, en una página en Colombia, no estoy seguro bien, les voy a dar el dato, ahorita no lo tengo, pero hay una página que está diseñada por una comunidad católica en Colombia que hacen testamentos vitales católicos, ¿no? Que rechazan la eutanasia, rechazan varias cosas, pero ya está estipulado. Entonces, una de las soluciones para esto es el testamento vital. Lamentablemente en este país no se conoce absolutamente nada del testamento vital, ni de que hay esa opción, y que hay opciones de testamentos vitales que no vayan en contra de las creencias de las personas, ¿no? Sería muy bueno pensar cada uno en su testamento vital. ¿Qué pasa con los pacientes que no tienen testamento vital y que son la mayoría de los pacientes, como usted, que tenía una comunicación verbal a la familia pero no tenía nada escrito, ¿no? Entonces estamos ante la merced de los terceros. ¿Qué significa esto? Que yo, como paciente, si fuese mi caso, estoy en función de las creencias de terceros. Yo puedo discrepar en cuanto a creencias y a perspectivas de vida con mis familiares y con mis médicos, pero ellos, en una situación de reflejo, van a aplicar las suyas para tomar decisiones de las mías, ¿no? Entonces es una situación muy compleja. Hay médicos que obviamente no van a tomar la decisión de practicar una eutanasia, pero tal vez van a practicar una caquetanasia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más frecuente? En las unidades de cuidados intensivos en este país y en varios países en desarrollo, los médicos siempre tienden a asumir que el paciente no es recuperable, que no va a salir con vida, entonces limitan todos los esfuerzos sin ponerse a pensar en la parte espiritual, en los deseos de las personas. Yo he sido testigo muchas veces de pacientes que se les ha dado ya por muertos, con edades bastante elevadas, y que han sobrevivido y ahora están caminando felices en la calle, ¿no? Entonces, los médicos se equivocan. Entonces, hay que preparar a las familias, hay que preparar a nosotros mismos para enfrentar esto. La muerte en general aquí es un tabú, pero cada vez más estamos viviendo más, cada vez más nos vamos a enfrentar a situaciones terminales de nosotros, tal vez cáncer, tal vez enfermedades degenerativas. Entonces, no es nada loco, no es nada fuera de foco pensar a futuro sobre nuestra propia situación si fuésemos pacientes en situación terminal. Bueno, lo que dice aquí abajito es hacia el análisis ético del hecho como concreto. Otro de los grandes errores es aplicar y universalizar algo como la eutanasia a todo. Es decir, yo voy a aplicar este principio de eutanasia para todos los contextos, ¿no? Y es muy claro, por ejemplo, en países desarrollados como los países nórdicos o como Holanda, o Estados Unidos, en algunas ciudades donde está aprobada la eutanasia, el contexto social es distinto. Son familias más reducidas, el concepto de familia está en disgregación, etc. Pero en nuestra Latinoamérica la familia todavía pesa mucho. Somos familias extensas, en donde la responsabilidad de cuidar al ser querido es importante, como pasa en Japón, donde es honorable cuidar al anciano que está enfermo. Entonces no podemos aplicar lo que funciona en un país desarrollado, que tiene otra perspectiva sociocultural en cuanto a la familia, a otra o a nuestra realidad que es diferente. Entonces más bien hay que potenciar lo que tenemos de bueno y que nos queda todavía de bueno, que es el concepto de familia, que todavía funciona en este país y sobre todo en la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, para que un hecho sea ético, debe ser analizado particularmente con herramientas generales. No puedo agarrar números estadísticos así al azar y decir que por eso voy a aplicar la eutanasia en tal paciente o en cual otro paciente. El análisis, para que sea ético, tiene que ser concretizado. Por eso estamos partiendo de un ejemplo como el de Estela. Bueno, ahora, ¿cuáles son las condiciones para una verdadera autonomía? ¿No? Que es lo principal para la decisión. Que haya intencionalidad, que haya conocimiento y ausencia de control externo. Esos son los tres principios fundamentales para que haya autonomía en el paciente. Pero este paciente, y sobre todo el control externo, se relaciona con estas tres cosas: la coerción, la manipulación y la persuasión. Entonces, algunas series de estudios que hacen sobre cuidados paliativos han demostrado que ningún paciente evidentemente va a tener la condición de verdadera autonomía absoluta, porque estos tres están siempre y en diferentes niveles agobiando a un paciente. La coerción puede ser por parte del familiar, ¿no? El clásico ejemplo de la parte económica: no tengo dinero.
¿no? El hombre tiene que sacrificarse, la mujer tiene que sacrificar su vida porque no hay dinero. Y eso está en función de qué? De que hay pobres condiciones en salud pública. Luego está la manipulación, ¿no? Otro ejemplo clásico, los psicólogos, que vienen a hacerles entender sobre la vida a sus pacientes, hablarles, etc. Y no saben que están transmitiendo sus propias creencias al paciente, ¿no? Algunas buenas, algunas malas, no lo sabemos, depende del caso. Y la persuasión, ¿no? Es ya un poco más avanzado. El médico suele ser el que persuade, ¿no? Puede persuadir a que pida su alta, o puede persuadir a que diga, no, voy a rechazar todo, etcétera, porque ya no tengo esperanza, etcétera. Entonces, estas tres cosas influyen profundamente en la autonomía de un paciente y están todos los días, a cada momento, con cada paciente. No podemos librarnos de ellas. Entonces, hay algunas herramientas para determinar si realmente un paciente está en una verdadera autonomía y es consciente, es decir, tiene intencionalidad, tiene conocimiento y ausencia de control externo. La primera no tiene grados, las dos segundas sí tienen grados. ¿Por qué la primera no tiene grado? Porque es o intencional o no intencional, no hay más donde perderse. En cambio, la de conocimiento y ausencia de control externo está en función de esto, y el conocimiento obviamente está en función de la capacidad intelectiva de cada paciente, ¿no? Entonces depende mucho de eso. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar que un paciente realmente está tomando una decisión lo más autónoma o libre posible? Hay algo que se llama la coherencia con los valores de vida. Es decir, si yo tengo un paciente que ha sido un buen cristiano, un cristiano devoto, y ahora está en situación terminal, y mágica o misteriosamente decide la eutanasia, en cierta medida puedo dudar sobre el hecho de que esté ejerciendo una verdadera autonomía o una verdadera libertad de elección. ¿Por qué? Porque está en contra de sus valores de vida, ¿no? Entonces, es una gran forma de ver si realmente un paciente está o no está a tono con la libertad o la autonomía. Ahora, eso es algo muy difícil, o sea, es ideal, es interesante, pero si un paciente no se conoce ni siquiera sus valores de vida, o él mismo no se ha cuestionado nunca sus valores de vida, estamos en una situación difícil y ya se hace mucho más relativo esto. Entonces volvemos con Estela. Ya Estela ha estado más de una semana ventilada con soporte vasopresor, es decir, medicamentos para subir la presión arterial, por un cuadro de shock séptico agregado. La familia no se ha pronunciado y los médicos le han propuesto la limitación del esfuerzo terapéutico. Pese a los deseos de Estela, la familia no ha decidido su actuar. Entonces entramos en otra parte y en otra situación de un enfermo terminal, que es el abandono. Al principio, cuando un paciente se le ha diagnosticado una enfermedad terminal y se le ha puesto en una situación terminal, todo el mundo viene, ¿no? Toda la familia a dar su apoyo, etcétera, que esto, que el otro. Ya pasa un tiempo y todos desaparecen, incluida la familia. Entonces se abandona al paciente porque nadie quiere tomar ninguna decisión. Entonces Estela está ahí botada en la cama, todavía con medicación, está ventilada y además ya se le ha asociado una complicación infecciosa. Los médicos le proponen algo que se llama limitación del esfuerzo terapéutico, que está presente en las legislaciones más avanzadas de cuidados paliativos en los países desarrollados. ¿Qué significa limitación de esfuerzo